Mis hermanos, feliz lunes, les habla Teo Hernández. Hoy en este día voy a leerles primeramente el Salmo de hoy día, la historia del santo, y también pues voy a hacer una pequeña oración encomendando a nuestro hermano Sergio, que va a hablarnos de la palabra de Dios. Y también, mis hermanos, les recuerdo que hoy día se celebra en la Iglesia Católica la fiesta de San Bartolomé. También les voy a leer su historia, una historia muy bella. Esto tiene que ser fiesta grandiosa, más que todo en el cielo, porque este hombre, al igual que todos los demás apóstoles, hicieron la voluntad de Dios. Nunca se cerraron, nunca se dejaron llevar por la mundanidad como muchos de nosotros lo hacemos, y ellos por eso se ganaron la santidad. Van a ver, mis hermanos, también el sufrimiento de este hombre, cómo es que él murió y también qué es lo que hizo para ganarse esa santidad. Voy a comenzar primero que todo, mis hermanos, con el salmo de hoy día, que es el salmo número 144. Si gusta repetir después de mí: Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias, Señor, un día más. Gracias, Señor, por las bendiciones que día a día, Señor, recibimos de tus manos. Porque a ti te parece bien, Señor, que nosotros estemos un día más con vida, estemos un día más, Señor, para hacer tu voluntad. Danos tu gracia, Señor. Enséñanos a vivir de la manera que tú viviste cuando estuviste aquí entre nosotros, cuando trajiste tus enseñanzas, Señor, para que nosotros las distribuyéramos a todas las naciones, a todos los rincones del mundo, donde jamás, Señor, se había escuchado tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que nos des de tu espíritu para hacer las cosas de buena gana, con mucho amor y con mucha paciencia, especialmente con nuestros hermanos que se cierran a tu voluntad, que no quieren conocer, que no quieren escuchar, para que abran sus sentidos, Señor, que se den cuenta de que sin ti, Señor, no somos nada, sin ti no podemos lograr absolutamente nada en esta vida en la que llevamos, Señor. Si llevamos una vida corrupta, Señor, si llevamos una vida alegre, en mujeres, en prostitución, en drogadicción, en alcoholismo y todo eso, no nos va a llevar a nada bueno, Señor. Por eso, yo en esta oración, Señor, te pido por todos mis hermanos y hermanas que están desviados de esa manera, para que los acerques a ti, Señor, y se alejen de todo eso que no nos va a llevar a nada bueno. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Espíritu Santo, ¿qué se puede decir de ti si tú eres lo más grande que nosotros podemos recibir? Desde nuestro bautismo, bendito Espíritu, tú ya estás en nosotros, ya habitas en nosotros. A nosotros solamente nos queda invocarte, bendito Espíritu, pedir de tu gracia, pedir de tu amor, de tu luz, de tu fuerza en nuestras vidas, para poder salir adelante y llevar el mensaje de Dios, ese mensaje el cual nuestro Señor Jesús nos enseñó para que transmitiéramos a los demás. Por eso, bendito Espíritu, te pido yo siempre la sabiduría, el entendimiento de la palabra, para seguir instruyendo a cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te pido tu bendita y santa intercesión como siempre, porque de tu mano, Mamita María, lo podemos y lo seguimos consiguiendo todo. Si no te tenemos a ti como abogada, que vas y abogas ante Jesús por cada una de nuestras peticiones, por cada uno de esos favores que te pedimos. Si no es por ti, Madre del Cielo, nosotros no podemos ni tenemos el acceso como tú lo tienes ante Jesús. Y por eso es que siempre estamos pidiéndote a ti, Madre del Cielo, para que tú hables a Jesús e intervengas por nosotros. Y todo esto lo pido hoy día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración, de leer el Salmo, voy a leerles la historia del santo de hoy día. Como les decía al comienzo, es la gran fiesta de San Bartolomé, apóstol del siglo I. Bartolomé significa hijo de Ptolomeo, que significa cultivador y luchador. A este santo, que fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, lo pintaban los antiguos con la piel en sus brazos como quien lleva un abrigo, porque la tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo, estando él aún vivo. Parece que Bartolomé es un sobrenombre o segundo nombre que le fue añadido a su antiguo nombre, que era Natanael, que significa regalo de Dios. Muchos autores creen que el personaje que el evangelista San Juan llama Natanael es el mismo que los otros evangelistas llaman Bartolomé, porque San Mateo, San Lucas y San Marcos, cuando nombran al apóstol Felipe, le colocan como compañero a Bartolomé, y en cambio San Juan coloca como compañero de Felipe a Natanael. El día en que Natanael o Bartolomé se encontró por primera vez con Jesús fue para toda su vida una fecha memorable, totalmente inolvidable. El Evangelio según San Juan lo narra de la siguiente manera. Jesús se encontró con Felipe y le dijo: «Sígueme». Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel a quien anunciaron Moisés y los profetas. ¿Es Jesús de Nazaret?». Natanael le respondió: «¿Es que de Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le dijo: «Ven y verás». Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: «Ahí tienen un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Natanael le preguntó: «¿Desde cuándo me conoces?». Le respondió Jesús: «Antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas allá debajo del árbol, yo te vi». Le respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Por haberte dicho que te vi debajo del árbol, ¿crees? Te aseguro que verás a los ángeles del cielo subir y bajar alrededor del Hijo del Hombre». Juan 1, 43, 51. Felipe lo primero que hizo, al experimentar el enorme gozo de ser discípulo de Jesús, fue invitar a un gran amigo que se hiciera seguidor de tan excelente maestro. Era una antorcha que encendía a otra antorcha. Pero nuestro santo, al oír que Jesús era de Nazaret, aunque Jesús no era de ese pueblo sino de Belén, pero la gente creía que había nacido allí, se extrañó porque aquel era uno de los más pequeños e ignorados pueblos del país, que ni siquiera aparece en los mapas. Felipe no le discutió a su pregunta pésima, sino que solamente le hizo una propuesta: «Ven y charla con él y verás qué gran profeta es». Y tan pronto como Jesús vio que nuestro santo se le acercaba, dijo de él un elogio que cualquiera de nosotros envidiaría: «Este sí que es un verdadero israelita, en el cual no hay engaño». El joven discípulo se admira y le pregunta desde cuándo lo conoce, y el divino maestro le añade algo que lo va a conmover: «Allá debajo de un árbol estabas pensando qué sería de tu vida futura. Pensabas: ¿qué querrá Dios que yo sea y que yo haga?». Cuando estabas allá, en esos pensamientos, yo te estaba observando y viendo lo que pensabas. Aquella revelación lo impresionó profundamente y lo convenció de que éste sí era un verdadero profeta y un gran amigo de Dios, y exclamó: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Maravillosa proclamación. Probablemente estaba meditando muy seriamente allá debajo del árbol y pidiéndole a Dios que le iluminara lo que debía hacer en el futuro. Y ahora viene Jesús a decirle que él leyó sus pensamientos. Esto lo convenció de que se hallaba ante un verdadero profeta, un hombre de Dios que hasta leía sus pensamientos. Y el Redentor le añadió una noticia muy alentadora. Los israelitas sabían de memoria la historia de su antepasado Jacob, el cual una noche, desterrado de su casa, se durmió junto a un árbol y vio una escalera que unía la tierra con el cielo,
y montones de ángeles que bajaban y subían por esa escalera misteriosa. Jesús explica a su nuevo amigo que un día verá a esos mismos ángeles rodear a este Hijo del Hombre y a este Salvador del mundo y acompañarlo al subir glorioso a las alturas. Desde entonces nuestro santo fue discípulo incondicional de este enviado de Dios, Cristo Jesús, que tenía poderes y sabiduría del todo sobrenaturales. Con los otros 11 apóstoles presenció los admirables milagros de Jesús, oyó sus sublimes enseñanzas y recibió el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. El libro muy antiguo y muy venerado, llamado el Martirólogo Romano, resume así la vida del santo de hoy. San Bartolomé predicó el Evangelio en la India, después pasó a Armenia y allí convirtió muchas gentes. Los enemigos de nuestra religión lo martirizaron quitándole la piel y después le cortaron la cabeza. Para San Bartolomé, como para nosotros, la santidad no se basa en hacer grandes milagros, ni en deslumbrar a otros con hazañas extraordinarias, sino en dedicar la vida a amar a Dios, a hacer conocer y amar a Jesús, y a propagar su santa religión, y en tener una constante caridad con los demás, y tratar de hacer a todos el mayor bien que sea posible. Muy estimado San Bartolomé, pídele a Jesús que logremos imitarte en tu amor inmenso al Redentor y en tu manera de dedicarte por completo a hacer amar a Dios y a salvar la propia alma y la de muchos otros. Los que enseñan a otros a ser buenos brillarán como estrellas por toda la eternidad. Daniel 12:3. Esta fue la historia, mis hermanos, de San Bartolomé, un apóstol. Yo recuerdo muy bien esa cita de este evangelio, cuando Felipe, ¿verdad?, este otro apóstol, le presenta a Natanael a Jesús. Jesús ya se había fijado en él, ya había visto antes de que le preguntara quién era él, ¿verdad? Es algo grandioso, mis hermanos, que un hombre, una persona como tú y yo, porque Jesús era así, era un hombre como usted y yo, solamente que Jesús era hijo de Dios, era Dios totalmente, pero también muchas de las veces se comportaba como un humano igual que usted y yo. Y Dios nuestro Señor le dio los poderes para ver los pensamientos de quien fuera, que en esta ocasión ve los pensamientos de San Bartolomé, que viene siendo Natanael. Aquí lo narran a él con dos nombres. Si nos damos cuenta, hermanos, la historia de este hombre fue un gran apóstol y seguidor de Jesús. Se dice de él que lo siguió y no se separó jamás de Jesús. Grandiosas historias, mis hermanos, de los santos y también de los apóstoles que llegaron a la santidad, que llegaron a estar junto a nuestro Señor, a nuestro Redentor, a ese con el cual vamos a estar también nosotros un día. Esa es la promesa, mis hermanos, de nuestro Señor, que nos dejó, ¿verdad? Que también nosotros estaríamos un día junto a Él. Y si nosotros no lo creemos así, si tenemos la seguridad y la confianza de que así va a ser y punto. Vamos a creer todo esto de nuestro Señor Jesús, de que al igual que cuando Jacob tuvo ese sueño de que la tierra estaba unida con el cielo, que él miraba ángeles subiendo y bajando por una escalera, así también nosotros, mis hermanos, vamos a hacer lo mismo. Pero si tenemos la fe, si estamos con esa convicción en nuestra mente y en nuestro corazón, les aseguro que así va a ser. Pero no dudemos ni siquiera un instante de lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, mis hermanos, para nosotros es la enseñanza más grande que podamos nosotros recibir. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y vamos a regresar, vamos a escuchar a nuestro hermano Sergio, que nos va a hablar de la palabra de Dios. Ya regreso. Esperar en ti, difícil sé que es,
confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Él tiene el control. Buenas tardes, hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, obedeciendo al Señor, ¿verdad?, para traerles ese mensaje de fe, de esperanza. Desde aquí, desde Reno, Nevada, de su programa Fuerza Salvadora, Radio Internet. Les voy a dar los números en cabina, hermanos, para que si tienen algún comentario, alguna sugerencia, necesitan oración o algo, aquí estamos para recibir sus comentarios y para tratar de compartir, ¿verdad?, lo que el Señor nos tiene para este día, hermanos. Hoy lunes 24 de agosto del 2020, el Señor nos tiene preparado algo, una sorpresa, ¿verdad?, podemos decir así, bendiciones más que nada, pero también esa es palabra de conversión, palabra de arrepentimiento, palabra de reflexionar
Y antes de comenzar, hermanos, quisiera hacer una oración al Espíritu Santo, porque Él es el que nos unge, Él es el que nos da la fuerza, el que nos da la sabiduría para poder estar aquí también presentes a través de este medio, y es el que nos da esa sabiduría para poderles compartir, hermanos, lo que el Señor quiere decirles ahora. Y todos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, alabado y glorificado seas, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y enciende la llama de tu amor en nuestros corazones. Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo y danos de tu sabiduría, entendimiento, discernimiento. Danos la capacidad, Espíritu Santo, de retener, de entender, de comprender, de discernir, pero sobre todo de poner en práctica lo que tú hoy nos quieres dar a conocer, Espíritu Santo. Danos oídos de discípulos para poder recibir esa palabra que hoy tú nos tienes preparado, ese mensaje que tú nos tienes preparado, Espíritu Santo. Y que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con la primera lectura que está en segunda carta a los Tesalonicenses, del capítulo 1, versículo 1 al 5. Y dice: Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, congregados en Dios nuestro Padre y en Cristo Jesús el Señor. Reciban gracia y paz de Dios, de Padre Dios, Padre, y de Cristo Jesús el Señor. Debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos. Es justo hacerlo, ya que siguen progresando en la fe y crece el amor de cada uno a los hermanos. Nosotros mismos hablamos de ustedes con orgullo en las iglesias de Dios, porque se mantienen firmes y guardan su fe en medio de todas las persecuciones y pruebas que deben soportar. Estas han de ser para ustedes una muestra de justo juicio de Dios, pues deben mostrarse dignos de ese reino de Dios por el cual ahora proceden. Palabra de Dios. Y ahora vamos, hermanos, al versículo, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 11 al 12, dice: Estos son pensamientos en todo momento. Estos son nuestros pensamientos en todo momento, mientras rogamos por ustedes, que nuestro Dios los haga dignos de su llamada y que por su poder lleven a efecto sus buenos propósitos, haciendo que su fe sea activa y eficiente. De ese modo, en nombre de Jesús, nuestro Señor será glorificado a través de ustedes, y ustedes lo serán en Él, por la gracia de nuestro Dios y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, acabamos de leer la lectura que está en Tesalonicenses. Y este mensaje obviamente es para nosotros también, hermanos, porque somos parte de esa iglesia hoy en la actualidad, ¿verdad? Somos parte de esa iglesia que nuestro Señor Jesús formó. Y aunque hay muchas personas que lo niegan, que esta no es la iglesia de Cristo, aunque hay muchas personas que la rechazan, aunque hay muchas personas que incluso salen de la iglesia, pues déjeme decirle, hermano, que toda persona que está en contra de la iglesia de Cristo, en contra de estas enseñanzas, pues duele decirlo, hermano, pero se vuelve un anticristo, ¿verdad? Aquí Pablo, Silvano y Timoteo le hablan a la iglesia de Tesalonicenses dándoles gracias porque se han mantenido en la fe. Se han mantenido perseverantes en esta iglesia. Aunque sabemos que podrían haber escuchado tal vez doctrinas equivocadas, pero ellos se mantuvieron firmes. En ningún momento hubo divisiones. Quizá hubo enfrentamientos entre cada uno de ellos, pero al final de cuentas todos llegaban al mismo punto, que era seguir el evangelio, seguir las enseñanzas, seguir predicando lo que nuestro Señor Jesús les había dejado. Y yo me pregunto, hermano, ¿cuántas veces te has visto tú en esa situación? Cuando a veces llegan hermanos y te tratan de hablar de una doctrina que es errónea, equivocada, una doctrina que busca los propios intereses de ellos y no los intereses de Cristo. Y caemos en el error, ¿por qué? Porque no estamos instruidos, porque no nos hemos dado la tarea de leer la Biblia, de meditar la palabra de Dios, de infiltrarnos en esa palabra, para que nos instruya y estemos preparados, ¿verdad? Aquí los hermanos se sienten orgullosos de ellos. ¿Por qué? Porque se han mantenido firmes en la fe, se han mantenido firmes en las enseñanzas, en ningún momento se han alejado ni se han abandonado. Como les comenté, sí había rivalidad, tal vez podemos decirlo así, había choques entre uno con otro, pero al final de cuentas llegaban a un acuerdo, lo discutían con los apóstoles y llegaban a un acuerdo. Recordemos que Pablo tuvo la misión de ir a evangelizar a los paganos, a los gentiles, ¿verdad? Esa fue su misión de él. Y a través de las cartas de Pablo nos damos cuenta cómo él sufrió, cómo fue él hostigado, cómo fue él perseguido, incluso intentaron matarlo varias veces, cómo fue golpeado también por los propios romanos, ¿verdad? Pero él se mantuvo firme. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Debemos de pasar por todas estas pruebas que el Señor nos pone para mantenernos firmes en la fe, firmes en la doctrina sana. En otras cartas que Pablo menciona, dice
que nos mantengamos firmes en esta doctrina sana, en la verdadera iglesia, que no oigamos doctrinas huecas, doctrinas que vienen de hombres y no que vienen del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos hemos nosotros puesto a pensar cuántas veces hemos estado en esa posición, y como les comenté, hermanos, quizás por error caemos, porque pensamos que nos están diciendo la verdad y que la iglesia a la que pertenecemos nos está mintiendo. Pues es totalmente lo contrario, hermanos. La iglesia católica siempre te ha hablado la verdad y las otras iglesias te están confundiendo, hermanos. Están hablando de una doctrina que busca los intereses de quienes son líderes de estas iglesias, o de estas sectas, o de estas congregaciones. Entonces, hermano, yo te recomiendo, lee la Biblia, introdúcete en la Biblia, medita la palabra de Dios, porque ahí te va a dar Dios la respuesta a todo esto, ¿verdad? Como aquí dice en el versículo 3, dice: debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos. Es justo hacerlo, ya que siguen progresando en la fe y crece el amor de cada uno a los hermanos. Fíjense, aquí nos lo está diciendo, ¿verdad? Que los discípulos en ese tiempo estaban contentos por la manera en que ellos llevaban toda esta doctrina, toda esta palabra de Dios, se mantenían firmes en la fe, en lo que el Señor Jesús les había encomendado, en lo que habían visto y oído y de la propia boca de nuestro Señor Jesús, de sus propias palabras. Entonces ellos se mantenían firmes en qué, en el Evangelio, y su fe iba creciendo. ¿Por qué? Porque veían frutos que estaban dando, veían cómo la palabra se iba expandiendo. Pablo, todo lo que pasó, si algún día has leído la Biblia, hermano, te vas a dar cuenta de todo lo que pasó Pablo, toda la persecución y todo, pero al final de cuentas tuvo frutos. ¿Por qué? Porque llegó justamente a donde el Señor lo había mandado. Ve a Roma con los gentiles, ve a Roma con los paganos. Y ahí fue su misión de él. Entonces yo me pregunto, medita un instante en tu interior, ¿cuál es tu misión, hermano? Si tú que conoces de Dios, que conoces la palabra de Dios, o incluso que no la conoces, pero que tienes esa inquietud, que tienes esos deseos, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Personales? ¿Espirituales? ¿O son los propósitos de nuestro Señor Jesús? Difundir la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Sabemos que hasta en nuestro propio hogar vamos a encontrar divisiones y vamos a encontrar obstáculos, pero hay que mantenernos firmes, hermano, hablar con la verdad. Y aquí estos hermanos le dan gracias a Dios porque ellos se han mantenido firmes en la fe. En el versículo 5 dice: estas han de ser para ustedes una muestra de justo juicio de Dios, pues deben mostrarse dignos de ese reino de Dios por el cual ahora padecen. Fíjate, morir por causa de Dios, morir por obedecer a Dios, porque sabemos que es una paga la que vamos a recibir, y no una paga monetaria, sino una paga espiritual. ¿Por qué? Yo me supongo y creo que los apóstoles están en la presencia de Dios, porque Él mismo se los dijo, ¿verdad? Y ellos se ganaron el reino de Dios por todo el sufrimiento que tuvieron que pasar, por todas las pruebas que tuvieron que pasar en su ministerio, en su evangelizar a la gente, por todo lo que sufrieron. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que todo aquel que me quiera seguir tome su cruz y me siga. Y a veces nosotros malinterpretamos esa parte de la Escritura porque pensamos que nuestras enfermedades cotidianas, esa es la cruz que Dios nos ha dado. Y San Pablo se refiere a que debemos de sufrir, debemos de pasar hambre, debemos de pasar persecución, debemos de ser calumniados, tal vez hasta encarcelados, golpeados, lo que sea, todo eso. Ese es llevar la cruz de Cristo, porque eso fue lo que hizo Cristo. Él cargó la cruz por llevándose todas nuestras debilidades y nuestros pecados en ella. ¿Y qué fue Cristo? Sufrió en la cruz, lo golpearon, lo blasfemaron, lo hirieron, lo insultaron, lo bofetearon y todo. Y Él no dijo, son las enfermedades que yo traigo naturales. No, esa es la cruz que hay que cargar. Entonces, hermanos, si has leído la palabra de Dios y has entendido lo que dice aquí, hermano, y sigues firme en la fe, y sigues creciendo espiritualmente, sigues llevando el Evangelio a esos lugares, te felicito, hermano, porque esa es la misión que debemos de hacer.
Hay veces que nosotros somos cómodos y leemos la palabra de Dios y agarramos las cosas personales para nosotros y nos olvidamos de las cosas que hay afuera. Pero si tú eres una persona activa en la fe, activa en tu iglesia, te felicito, hermano. Te felicito porque esa es la misión que Dios nos dio, que todos seamos discípulos de Él. Dijo Él, vayan por el mundo y prediquen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta esto, hermano, y si estás en buen camino, te felicito, hermano. Hay que seguir perseverando, seguir creciendo en la fe, y que algún día Dios te dé la dicha de poder compartir más a fondo con más personas para poder llevar este mensaje, hermanos. Vamos a ir a una alabanza. No se muevan, hermanos, nuevamente hoy los teléfonos en cabina es 775-250-4329. Por si quieres mandar un mensaje, quieres una petición, una pregunta, una inquietud, aquí estamos, hermanos, para responderte. Y pues ahorita regresamos con lo que es el Evangelio, hermanos. No se muevan. Y caminaba con el Señor, en mi sueño yo vi las escenas de mi vida. Habían dos tipos de huellas en la arena, unas eran mías y las otras del Señor. Al aparecer la escena final, vi que en los momentos más difíciles él sabía una serie de huellas. Y le dije a mi Señor, ¿por qué me abandonaste cuando más te necesité? Hijo, yo te amo y jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces será yo quien te cargó. Hijo, yo te amo y jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces será yo quien te cargó. Jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces será yo quien te cargó. Hijo, yo te amo y jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces será yo quien te cargó. Entonces será yo quien te cargó. Bueno, hermanos, estamos de regreso nuevamente en su programa Fuerza Salvadora desde aquí, desde Reno, Nevada. Te voy a dar los teléfonos nuevamente en cabina, hermano, por si estás a tiempo todavía de querer mandar un mensaje, una petición, necesitas oración, un comentario o algo. Es el 775-250-4329. Y vamos con lo que es el Evangelio del día de hoy, que es 24 de agosto y está en Mateo 23, capítulo 23, versículo 13 al 22, y dice: por lo tanto,
Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos, no entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se hace convertido, lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Hay de ustedes que son unos guías ciegos. Ustedes dicen, jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos, ¿qué vale más, el oro mismo o el templo, que hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si juras por las ofrendas puestas sobre el altar, quedas obligado. Ciegos, ¿qué vale más, lo que está sobre el altar o el altar que hace santas las ofrendas? El que jura por el altar y por lo que se pone sobre el altar. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que juzga por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, está un poquito dura, ¿verdad? La palabra de Dios, cómo nos habla, cómo les habla a los fariseos, ¿verdad? Y tú dirás, bueno, pues Dios hablaba de esa manera. Claro que sí. Aquí en estas 7 maldiciones que da, podemos ver cómo los fariseos, en aquel tiempo, los maestros de la ley, los escribas, trabajaban duro para para traer a una oveja perdida, podemos llamarlo de esa manera. Y una vez ya metida en este corral, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la hacían peor que ellos. Es decir, que le ponían a hacer cosas que ni ellos mismos hacían. Que les ponían a hacer cosas que ni ellos mismos se atrevían a realizar, a cumplir. En el versículo 1 dice, por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran en la gente el reino de los cielos y no entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Primero, ellos pretendían o creían que estaban cumpliendo la ley y los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero hacían todo lo contrario, porque ellos mismos violaban la ley, ellos mismos violaban los mandamientos. Entonces se cerraban ellos el reino de los cielos, y cuando traían a una persona a este corral, podemos llamarlo de esa manera, a una oveja perdida, la volvían peor que ellos, y más aún, la trataban de esclavizar, ¿verdad? Y ni uno de los dos entraba al reino de Dios, o se les abría la puerta al reino de Dios, ni dejaban que nadie entrara. ¿Por qué? Por la actitud que tomaban, por la manera tan opresiva que eran, porque les enseñaban quizás una doctrina equivocada, errónea, porque les mandaban a hacer cosas que ni ellos mismos hacían, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 14. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes, versículo 15, ustedes recorren el mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido lo transforman en un hijo del demonio mucho peor que ustedes. Fíjense, hermanos, aquí podemos tomar un ejemplo antes de que Pablo conociera a Jesús. ¿Cómo era Pablo? Pablo de Tarso. Fue aquel que hasta persiguió a los primeros cristianos, a los discípulos. Fue aquel que persiguió a toda la gente que creía en Jesús. Y aquí se cumple lo que dice la palabra de Dios. Una vez que lo convirtieron a él y lo educaron a él, según en la ley, lo hicieron peor que ellos. Porque ellos dieron la autoridad para que él fuera, y él a su manera arrestaba, mataba, encarcelaba gente. Fíjense, aquí se cumple esto que dice en el versículo 15. Y cómo Pablo fue su misión de él, ir a perseguir a todo aquel que creyera en Jesús. Que llegó hasta el punto en que tuvo esa visión, y que el mismo Jesús se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues, Pablo? Y ahí fue cuando él cambió. Y él mismo reconoce que lo que él había aprendido era basura comparado con lo que él estaba aprendiendo, o había visto, o había sentido, o estaba haciendo. Él mismo lo dice. Entonces, aquí los fariseos, los maestros de la ley, que educaban a una persona recién convertida, no la educaban para realmente enseñarla en el camino de Dios, sino la educaban para enseñarla a su propio beneficio de ellos. Porque la hacían peor que ellos. Y ellos cumplían
supuestamente la ley. Y esto lo podemos ver ahora en la actualidad también, hermanos. ¿Cuántas veces vemos estas cosas en la iglesia? De que hay una persona que está preparada, una persona que está bien preparada en las escrituras. Y cuando tú llegas como nuevo a la iglesia, tienes ese deseo de aprender, de conocer. Muchas veces recibimos una mala interpretación en la misma iglesia. Y duele decirlo, pero es la realidad. No podemos esconderlo. Y hay personas que a veces se creen mucho ahí mismo de la iglesia y te menosprecian a ti. Te hacen a un lado. Sin saber, sin ponerte a prueba si realmente tienes capacidad o no. Al final de cuentas, quien tiene la última palabra, si tienes capacidad o no, es el mismo Dios. Porque por eso te llamó, por eso puso esa inquietud en tu corazón. Porque quieres aprender, quieres saber de Él. Pero encuentras a alguien en la iglesia que te empieza a tomar un camino torcido. Y entonces es donde tú dices, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Seguiré en esto? ¿Seguiré o no seguiré? Y a veces hasta renuncias, hermano. ¿Verdad? Entonces, aquí se cumple en esta parte de lo que estamos leyendo del Evangelio de Mateo, se cumple eso mismo y lo podemos ver, como les dije, con Pablo. Cómo él interpretaba las escrituras mal, cuando mismo Dios no mandaba eso. Porque por eso dio los mandamientos de Dios. Por eso estaban los 10 mandamientos. Ahora bien, en el versículo 16 dice, hay de ustedes que son unos guías ciegos. Ustedes dicen jurar por el templo, jurar por él. El templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Fíjense, otra vez volvemos a lo mismo. Y aquí nos lo dicen las escrituras más adelante. ¿Qué es lo que vale más? ¿Lo que pones en el altar o el altar? Pues obviamente que el altar, porque el altar es lo que hace santo a lo que pones ahí. Por eso cuando el sacerdote en la iglesia lleva el pan y el vino y está ahí, es pan y vino nada más. Pero una vez que lo consagra, que lo pone en el altar y lo consagra, ya no es pan y vino, ya es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. Entonces, el altar en sí vale más. Las dos cosas juntas tienen su valor, pero el altar es el que hace santas a las cosas. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios en el altar, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con esa incógnita de decir, bueno, yo voy y pongo una cosa en el altar y cuando estamos presentes en el altar tenemos que hincarnos, ¿verdad? Y a veces no lo hacemos, pasamos por desapercibir ese momento y no lo hacemos. Entonces llevamos un objeto que queremos bendecir o que el sacerdote que lo bendiga y tomamos el objeto con cuidado y no nos damos cuenta que tiene más importancia el altar que el objeto que llevas en la mano, que lo que acabas de llevar ahí, ya sea agua, ya sea un rosario, ya sea una Biblia, y una imagen, no sé, cualquier cosa. Y no nos damos cuenta que realmente lo que vale más ahí es el altar, porque el altar es el que hace santas estas cosas, es el que las limpia, el que las purifica. Ahora vamos al versículo 17, dice, torpes y ciegos, ¿qué vale más, el oro mismo o el templo que hace al oro? Una cosa sagrada. Ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Fíjese aquí lo que dice. Ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si juras por la ofrenda puesta sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más? Lo que se ofrece sobre el altar o el altar que hace santas las ofrendas. Fíjese, hermanos. Aquí nos lo está diciendo lo que les comentaba yo ahorita. Las dos cosas tienen valor, tanto lo que vas a poner ahí para que sea santa y el altar, pero el altar es lo que vale más, porque ahí está la presencia de Dios, porque ahí es donde Dios le da todo ese sentido a ese momento. Y muchas veces, como les comenté, despreciamos el altar, no nos arrodillamos como debemos de arrodillarnos, no hacemos la reverencia que tenemos que hacer, sabiendo aún. Si no lo sabes, ya lo sabes, hermano, ¿verdad? Entonces, aquí también otra vez los maestros de la ley vuelven a estar torcidos en las cosas. Quieren poner a prueba a nuestro Señor Jesús. Quieren poner a prueba a Dios. Porque ellos pensaban que el oro o las cosas que estaban consagradas ahí ya valían más que el altar. Y aquí nuestro Señor Jesús se los reprocha a ellos. Les hace ver la realidad y la verdad. Ahora, cuando tú juras, hermano, dice la palabra de Dios en una parte del Evangelio, dice que no jures,
que siempre di sí cuando es sí y no cuando es no. Y cuántas veces muchas personas, y esto lo podemos ver mucho, aunque piensen que es ficción, pero para mí no es ficción, hermano. Para mí es una realidad, porque es una palabra que sale de tu boca, no es una palabra que la inventaste. ¿Cuántas personas, por ejemplo, en programas de televisión, en la vida real, ¿verdad? Juran, es que yo te juro por esto, es que te juro por lo otro, es que yo te juro, ahora sí de verdad te lo juro, hasta besan la cruz. Hermanos, eso está mal. Si tú eres una de esas personas que hace eso, no jures, hermano. No jures. Di sí cuando es sí y di no cuando es no. Pero no jures, hermano, porque dice la palabra de Dios que puede ser que te arrepientas de lo que juraste, no lo cumplas, y entonces vienen consecuencias, hermano. Aquí en el versículo 21 precisamente dice, el que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, hermanos, el que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. Es lo que les comentaba yo ahí, hermano. En el altar, ahí está la presencia de Dios. Él está allí, consagrando todo lo que llevan, todo lo que pones ahí en el altar. Entonces, ¿qué es más importante o qué vale más? ¿El altar mismo que está Dios ahí o las cosas que vas a poner? En su momento, obviamente, y todo tiempo es Dios. Pero una vez que ya consagraste esas cosas, ya tienen un doble sentido, ya son bendecidas. Y ojo, hermano, ojo, porque mucha gente tiene esta costumbre de llevar a bendecir cosas al altar y después venderlas. Y eso no se puede hacer, hermano. Eso no se puede hacer, es un pecado eso. Porque las cosas que se bendicen no tienen valor. Y la gente a veces las bendice y las va y las vende. ¿Ok? Entonces, aquí nos lo está diciendo muy claramente en este último versículo que les compartí, hermanos. Aquí dice, el que jura por el cielo, en el versículo 22, perdón, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Fíjese. Por eso es lo que les decía, hermanos, que no debes de jurar. Dice la palabra de Dios que no jures ni por tu hermano, ni por tu hermana, ni por ti, ni mucho menos por Dios. Porque si no cumples lo que estás jurando, hay consecuencias, hermano, ese es un pecado. Y mucha gente ha agarrado esa palabra de jurar en forma de vacile, en forma cotidiana. Y como les comenté hace un momentito, se ve mucho en la televisión. Especialmente en esos top shows, en esos programas de novelas y eso. Todo eso se ve. No, hermanos, siempre di un sí cuando es sí, un no cuando es no, y punto. Hermanos, si Dios está sentado en su trono, como dice aquí en el versículo 22, en el cielo que es su trono, dice, y aquel que está sentado en él dice, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Es el mismo Dios, ¿verdad? Ahora voy. Si tú, hermano, en un momento lo has hecho, has jurado en vano el nombre de Dios, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, porque no debes de hacerlo. Si no lo sabías, pero ahí ya lo sabes, estás enterando, pídele perdón a Dios, hermano. Yo me supongo que todo el mundo lo sabe, de que lo debemos de jurar, pero lo que pasa como esto se ha vuelto una cosa cotidiana, de que la gente la toma por vacile, de que la gente la toma como una palabra normal, sin saber lo que están haciendo. Pero hoy, aquí te lo recalco, hermano, si tú eres de esas personas que has jurado en el nombre de Dios en vano, arrepiéntete, mi hermano. Pídele perdón a Dios y dile, Señor, yo no lo sabía, pero ahora lo conozco. Ahora que lo estamos escuchando a través de tu palabra, no lo hagas, hermano. Y pídele perdón a Dios de corazón. Arrepiéntete de corazón. Porque te diré una cosa, hermano. Muchas personas toman la palabra de Dios como un juego. La insultan, la niegan, la rechazan y hacen toda clase de cosas. Pero ¿sabes qué? No se queda así las cosas. Porque todo tiene consecuencias, hermano. Y recordemos algunas personas famosas que han renegado de la palabra de Dios, que dicen que no están de Él y por una u otra razón han fallecido, han muerto.
Y no han muerto por casualidad. Han muerto por lo que hicieron, por lo que dijeron. Espiritualmente, si eres una de esas personas que jura y jura y jura, estás muerto espiritualmente. Pero tienes una oportunidad para volver a vivir espiritualmente, para volver a estar en comunión con Dios, arrepintiéndote, hermano. Estas personas ofendieron a Dios y más sin embargo ya no están en este mundo. Tuvieron unas muertes muy extrañas. Y tal es el caso del presidente de Venezuela que maldijo al pueblo de Israel y se tentaba el estómago haciendo así. ¿Y qué le pasó en el estómago? Los Beatles, ¿qué dijeron también? Uno de ellos, John Lennon, ¿qué dijo? Que ellos eran más famosos que Jesucristo, que habían reunido más gente que Jesucristo. Fíjate, esa es una ofensa muy grande para Dios. Y sí, a lo mejor la reunieron, pero ¿dónde está? Su legado se acabó y Jesucristo sigue trayendo gente. Millones y millones de gente. Otra artista también por ahí que murió diciendo que ella no necesitaba de la Biblia porque ella tenía lo que tenía y murió así. Entonces no esperes, hermano, que te pase una cosa así por jurar el nombre de Dios. Si Dios dijo que no debías de jurar, no hay que hacerlo. Si Dios dijo no jures en el nombre de Dios en vano, no lo hagas. Especialmente los jóvenes, que he oído esa palabra mucho en inglés. Especialmente ellos, que no saben lo que dicen, a veces no saben dónde están parados, no saben ni lo que están diciendo. Pero créeme que todo esto trae consecuencias, hermano. Todo esto trae repercusiones. Todo esto trae algo y no es bueno. Por eso, escucha hoy este mensaje, hermano. Está en Mateo 23, versículo 21 y 22. ¿Cuántas veces las 7 maldiciones que Jesús le dio aquí a los fariseos? Porque veían que hacían cosas abominables, como dice la palabra de Dios. Cosas malas. Ay de ustedes, fíjate, esa palabra de ay de ustedes es una sentencia. De sabía que algo les iba a pasar. Ay de ustedes que son unos hipócritas. Ay de ustedes que son unos falsos. Ay de ustedes. Pues yo te digo, hermano, ay de ti si no tomas este consejo hoy. Y si lo tomas, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. En la primera oportunidad que tengas, confiésate con tu sacerdote. Y dile que has jurado el nombre de Dios, hermano, muchas veces porque estás arrepentido. No esperes que te pase algo malo, hermano. Bueno, hermanos, vamos a una alabancita. No se vayan porque todavía falta lo que son las peticiones, porque sabemos que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que nos ama, que nos perdona nuestros pecados, nuestras faltas, y también un Dios que atiende nuestras necesidades. Ahorita volvemos con lo que son las peticiones, las oraciones para las personas que tienen necesidades, hermanos, incluso para ti, ¿verdad? Aquí estamos, hermanos, otra regresamos. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. La sangre de Cristo Tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo. tiene poder. A su nombre Gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre. gloria.
Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo. tiene poder. A su nombre, Gloria, a su nombre, gloria, a su nombre gloria, y a su nombre. gloria. La sangre de Cristo, Tiene poder, la sangre de Cristo, tiene poder, la sangre de Cristo, tiene poder, la sangre de Cristo. tiene poder. A su nombre, Gloria, a su nombre, gloria, a su nombre gloria, y a su nombre. gloria. Bueno, hermanos, estamos de regreso nuevamente y vamos a dar inicio con lo que son las peticiones de esas personas que han llamado, han mandado un texto pidiendo oración, porque sabemos que tienen necesidad, porque sabemos que buscan a un Dios misericordioso, porque sabemos que proclaman a un Dios y que creen en un Dios misericordioso, un Dios que todo lo puede, hermanos. Ahí están los teléfonos en cabina, 775-250-4329, y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial misericordia por estas personas y por ustedes que están escuchando, por los que estamos aquí en cabina también. Padre Santo, Padre bendito, sabemos que eres un Dios de amor, sabemos que eres un Dios compasivo y misericordioso, sabemos que eres un Dios que nos amas tanto, que fuiste capaz de dar a tu Hijo por nosotros. Por ese amor que nos tienes, Padre bendito, queremos pedirte en esta tarde, por todas aquellas personas que han llamado aquí a esta estación, a este programa, y por las que nos están escuchando. Ponles tus intenciones en tus manos, ponerte tus intenciones en tus manos, porque sabemos que tú nos escuchas, sabemos que tú nos amas, sabemos que tú estás siempre pendiente de nuestras necesidades, Padre bueno. En esta tarde quiero pedirte, mi Señor, por Iván Bravo, por Noé Dueñez, que están enfermos de la mente, por la recuperación de Elena Cervantes, por la salud de Refugia, por Refugia Rodríguez, por José Rodríguez, tienen cáncer, por el fin del virus, del coronavirus, por la salud de Berta Salcedo, por Dora Alicia Cerritos, por su eterno descanso, descansa en paz, por la conversión de nuestros jóvenes, por nuestros ancianitos, porque sean cuidados con amor, por los niños para que no los aborten y por todos los niños que son maltratados, por todos los enfermos de cualquier enfermedad, por los que son adictos a las drogas y a otras adicciones, por los que no tienen hogar, por los que no tienen un trabajo. También te pedimos, Señor, por todos los presos en el mundo entero. Te pedimos por esos emigrantes y refugiados, Señor, que tienen que huir de su país de origen, Señor, porque hay tanta violencia, porque hay tanta pobreza, porque hay tanta miseria, Señor, y que en el camino se enfrentan con muchos obstáculos, Señor, que muchas veces son secuestrados.
explotados, Señor, por los que están presos injustamente para que encuentren su libertad y la conversión a ti, mi Señor. Te pido también por todos los doctores, enfermeras, policías, bomberos, fuerzas armadas, políticos, científicos, personal de la limpieza y de la salud, Señor, que trabajan día y noche para combatir esta epidemia, Señor, esta pandemia. Dales, Padre Santo, una porción de tu Espíritu. Llénalos de sabiduría, llénalos de fortaleza, Señor, para cumplir ese ministerio que tú les has dado, mi Señor. Pero también, sobre todo, Padre, te pido por los que no creen. Te pido para que les des la conversión y les des fe de creer en ti, mi Señor, porque sabemos que tú eres el único que puede con esta pandemia, Señor, que tú eres el médico de médicos, el doctor de doctores, Señor. Te pido también, Padre Santo, por esos jóvenes que se pierden en las drogas y en las adicciones, por esos niños que son secuestrados y explotados, por esas niñas que son secuestradas, violadas, obligadas a prostituirse y explotadas. Te pido por los más pobres, por los más humildes, por los más necesitados, por los marginados, por los discriminados, rechazados y olvidados, Señor. Acuérdate también, Señor, de esas madres que están embarazadas para que no aborten ese hijo que llevan en su vientre, y por las que han decidido hacerlo, Señor, perdónales ese crimen que han cometido, Padre bendito. Te pido también, Señor, por esos doctores y enfermeras y gobiernos que están a favor del aborto y que practican, asisten a los abortos, Señor, quitando la vida de sus inocentes. Padre, te pido por su arrepentimiento, por la conversión de ellos y por esos crímenes que han cometido, Padre, y que para que el aborto desaparezca también, Señor. Te pido también por todos esos criminales que hay en la calle, Señor, esos violadores, secuestradores, narcotraficantes, pandilleros, criminales que derraman tanta sangre inocente, Señor, en el mundo entero. Te pido, Padre, por la conversión de ellos, por su arrepentimiento, Señor, y para que toda esta violencia desaparezca en el mundo entero. Padre, te pido por todos los que sufren también, Señor, de discriminación y racismo, mi Señor. Sabemos que tú nos amas por igual, que no te fijas en color o en nada, Señor, sino simplemente nos amas, Padre. Te pido por todos ellos. Y en esta tarde, Padre bendito, Padre Santo, quiero darte las gracias por esta oportunidad que nos diste de estar aquí nuevamente proclamando tu palabra. Y nos despedimos con esa bella oración que tú les enseñaste a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Y a ti, mamita María, sabemos que es tu Hijo, estás tú siempre pidiendo por nosotros y rogando por nosotros. Te pedimos, Madrecita, tu bellísima protección, que nos cubras con tu manto sagrado. Y nos vamos en esta tarde con esa bella oración que el ángel te dijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, ha sido un gusto, un placer estar con ustedes, sirviendo a nuestro Señor a través de este medio. Nos vemos la semana que entra, si Dios nos lo permite, y que la palabra que hoy escuchamos, hermanos, nos sirva de reflexión, de conversión, pero sobre todo que aumente nuestra fe para poner todo en las manos de nuestro Señor. Bueno, hasta la próxima, hermanos. Que Dios los bendiga. Hermano Sergio, muchas gracias por habernos acompañado en este hermoso lunes. Gracias por estar siempre dispuesto a traernos la enseñanza, porque Dios nuestro Señor lo ha escogido para llevar sus mensajes, para que nuestros hermanos conozcan de nuestro Dios, conozcan el igual que nosotros, porque necesitamos instruir a nuestros hermanos de la palabra de Dios, al igual que nosotros fuimos instruidos. Reconocemos también que un día necesitamos de alguien para recibir la enseñanza de Dios. Y es necesario, mis hermanos, escuchar de predicaciones, de leer las Sagradas Escrituras, de ir a la Santa Misa, y de esa manera nos vamos a llenar del amor de Dios. Que Dios les bendiga, que pase un muy feliz lunes.